Hola, ¿qué tal? Hoy en este tutorial vamos a ver todo el proceso en automático. De tal forma que ya tenemos el control de los mandos, eh, tanto de manual automático como marcha paro, como rellena o vacía. Tenemos el control del manual y hoy vamos a ver el control de automático. Entonces, en primer lugar, en el DBMEM, como siempre, en cuanto a entradas, salidas, tanto digitales como analógicas, lo tengo exactamente igual. Y en memoria, bueno, pues hoy sí que vamos a utilizar etapa de carga, etapa de descarga, automático manual, marcha paro, rellena vacía, lo usábamos ya. He creado también etapa de carga A y etapa de descarga A para asegurarme que como mínimo hacemos un ciclo de cada etapa. Bueno, me creo las órdenes de rellena, de fin de rellena, de vacía al circuito, de fin de vacía al circuito. La orden de vacía al circuito sería vaciado del circuito tanto del tanque como del mezclador, o del mezclador y del tanque, sin mezclar. Y la orden de mezcla es, además de vaciar el circuito de mezclado, vaciar la tolva de mezclado, mezclar y calentar y mezclar en, en la tolva final, en el tanque, y después vaciar el tanque. O sea, la orden de mezcla se nos va a diferenciar de la orden de vaciado en que la orden de mezcla va a calentar y va a mezclar, un tiempo de mezcla. Y después tanque vacío. El fin de dosificación de tolva, de cada una de las tolvas. Bueno, eh, entonces con esto llegamos al main. En el main teníamos esto de principio, el control de los mandos, el control de manual, y ahora hemos incluido el ejecutar el proceso en automático de la dosificación. Entonces aquí se pone lo mínimo posible, pero claro, a la función de automático solamente le llamo si está en automático la planta. Si no está en automático la planta no la llamo. Entonces lo que tuviese que hacer aquí, en el caso de no estar en automático, lo tengo que hacer fuera. Porque dentro no lo voy a hacer porque no la voy a llamar. Entonces lo hago aquí afuera. Si no está en automático o es el primer ciclo, pongo las etapas tanto de carga como de descarga a cero y la etapa anterior pues la pongo a un número distinto. En este caso le he puesto 100, le podía haber puesto un 1 o cualquier cosa. Y después también, claro, fuera de automático porque esto lo voy a refrescar las etapas tanto en automático como fuera. Entonces imaginemos que pasan a manual en mitad de un proceso, pues las etapas se pasarán a cero y no lo refrescaría si esto lo tuviésemos metido dentro de automático. Bien, entonces con esto nos vamos a procesos. Bueno, ni que decir tiene que a los dbs que les llamo, este lo voy a meter aquí, que es el último que he incorporado. Los pongo aquí simplemente para que no molesten, ¿vale? Entonces nos quedamos con esto. Bueno, los dbs que he llamado, el flip-flop en automático, el del botón de automático, el flip-flop reset de rellena. Estos ya los teníamos antes. El vaciado de tanque en manual, el tiempo de vaciado de tanque en manual lo teníamos antes, ahora hemos creado el de automático también. Y el tiempo de mezcla, que lo llamamos desde las funciones que sea. Entonces vamos a ver, de aquí se le llama automático, vemos en automático qué es lo que hacemos. Bueno, pues en automático he definido dos procesos, el de carga y el de descarga. ¿Vale? El de carga lo que hace es dosificar los componentes que van de cada una de las tolvas a la tolva mezcladora. Y el proceso de descarga lo que hace es
descargar lo que es la mezcladora, lo descarga al tanque. En el tanque, a la vez que se descarga, se inicializa las aspas, la hélice, para remover. Una vez que ha terminado de descargar, calienta en el tanque, depende de la receta, después espera un tiempo, debería depender de la receta, lo hacemos con tiempo fijo porque la receta está en minutos y se nos alargaría, y después descarga el tanque. Una vez descargado el tanque, cuando el flujo es cero, pues para las aspas y fin de proceso de descarga. Entonces, vamos a ver, el proceso de carga automático sería este. Aquí lo primero que hago es, bueno, pues me he creado una variable temporal que llamo R de receta. Esta variable es real y lo que va a hacer es tener la suma de cada uno de los componentes que componen la receta. ¿Para qué? Pues con el objeto de saber si tenemos una receta o no activa a la hora de pedirle que funcione en automático, que la dosifique. Si no tenemos receta, mal la puede dosificar. Bien, entonces vamos al control de etapas de carga. Esta vez lo he hecho en numérico, simple, sin utilizar ni el motor de pasos que definí en su día, ni nada de eso. O sea, lo más simple posible, pero en numérico. Sabemos que las etapas se pueden hacer en numérico o se pueden hacer en binario. Entonces, en binario tenemos la ventaja de que con los mismos números binarios podemos activar dos etapas a la vez. Y aquí en numérico, para activar dos etapas a la vez, lo tenemos que hacer de otra forma. Pues, por ejemplo, creando un segundo número. No significa que no tenga solución. Aquí en esta vida casi todo tiene solución. Bien, entonces aquí lo primero que hacemos es que cuando ha ejecutado un ciclo, es decir, cuando carga A igual a carga, o sea, la etapa de carga A igual a la etapa de carga, entonces nos permite pasar a la etapa siguiente, ¿vale? O a la etapa inicial. Es decir, nos permite cambiar de etapa. Si no ha pasado un ciclo, no, porque se pueden cumplir las condiciones y a lo mejor las condiciones las modifica el propio ciclo. Y entonces, pues el problema sería que no nos ejecutase lo que nosotros queremos que ejecute en esa etapa. Entonces es por esto por lo que lo hago. Bien, entonces empezamos con la carga 0, con la etapa de carga 0. Bien, en la etapa de carga 0 el equipo está en reposo y espera el automático. Entonces, cuando llega la señal de automático, incrementa la etapa, ¿vale? Y se pone en la 1. En la 1, ¿qué es lo que hace? Pues espera que se pulse el botón de marcha. Cuando se pulsa marcha, lógicamente estando en automático, si no, esto no llegaría nunca. Pasa a la siguiente etapa. En la 2, rellena todas las tolvas y da el orden de descarga. Y espera a fin de rellena, que nos lo va a dar el proceso de descarga. En la 3, espera el fin de descarga. Vale, pues el fin de rellena nos lo da el fin de proceso de rellenado. En la 3 lo que hace es esperar al fin de descarga. Esto lo hacemos con las etapas que definí en su día, en un principio, simplemente me ciño a ellas y ya está. Aproximadamente. En la etapa 4 estoy esperando a que la receta tenga datos. La receta aquí, este temporal, me viene de arriba, en donde hemos sumado todos los datos que me vienen de la receta. Con lo cual, cuando tenga datos, pues paso a la etapa 5. Normalmente los tiene que tener siempre, pero por si acaso. En la etapa 5 dosifica la tolva 1.
Entonces, ¿cuándo pasará a la siguiente? Cuando haya terminado de dosificar la tolva 1. En la etapa 6 dosificar la tolva 2. Y así sucesivamente hasta la tolva 6, que la dosifica en la etapa 10. Cuando haya terminado de dosificar la tolva 6, quiere decir que se han dosificado todas las tolvas. En este caso, bueno, pues me he decantado porque como tenemos dos grupos de componentes, hay tres componentes que tienen que ir uno detrás de otro y los otros tres que también tienen que ir uno detrás de otro. Entonces, pues me da igual. Prácticamente, en lugar de complicar las cosas y tal, pues lo pongo uno detrás de otro directamente y ya está. Además, normalmente en los procesos de dosificación, bueno, normalmente se suele pesar, digamos, en tolva, es lo más usual. También se puede hacer por descarga, como aquí, por despesaje, pero lo más habitual es pesar en tolva. Y que cada grupo pues tenga su báscula, etcétera, etcétera. Bueno, yo me ciño a lo que tenemos y es esto. Entonces, pues pongo una detrás de otra hasta los 6 componentes. Una vez que ha terminado, pasa a la etapa 11. En la etapa 11 lo que hace es dar la orden de descarga. Entonces, tiene que terminar de vaciar el circuito, pero es que a la vez ya aprovecho para rellenar otra vez las tolvas, las 6 tolvas. Entonces, cuando se hayan cumplido las dos cosas, que se cumplirá antes el relleno, lógicamente, porque son 6 rellenos a la vez, frente a una descarga única que sería la suma de los 6. Entonces pasa a la etapa 12. En la etapa 12 lo que hace es activar paro. ¿Para qué? Para no comenzar a realizar la siguiente dosificación mientras no se le pida otra vez marcha. Bueno, aquí podría haber muchas variantes, podríamos decirle pues dosifícame tantos ciclos, etcétera, etcétera. Hay muchísimas formas de trabajar. He elegido la más simple o una de las más simples. Y una vez que pasa de la etapa 12, pues se pasa a la etapa 13. Esto lo pongo por seguridad, ¿vale? Que no tiene por qué pasar de la etapa 13. Y en la etapa 13 directamente pongo un 0 ya en la etapa de carga para comenzar el siguiente proceso de dosificación cuando se cumplan las condiciones. Bien, entonces ya esto es el planteamiento del graph y vamos a ver las activaciones. La orden de rellena se activará en la etapa 2, en la etapa 3 y en la etapa 11. Vale, en la etapa 2 pues porque todavía no ha empezado a dosificar y bueno, y se extiende por la etapa 10, por la etapa 3 porque tampoco ha empezado a dosificar. Y en la etapa 11 pues cuando ha terminado la dosificación pues ya aprovecha con la descarga pues para rellenar también. El orden de vaciado del circuito lo daremos en la etapa 2 y en la etapa 3. Les recuerdo que el orden de vaciado del circuito solamente vacía el circuito, es decir, lo primero que hace es vaciar la tolva de recepción, digamos, de mezcla, de mezclado, la vacía a lo que es el tanque de mezcla. Y el tanque de mezcla lo vacía también. La tolva de mezclado sabremos que está vacía, pues porque llega a 0 kilos, porque pesa en la propia tolva, y el tanque de mezcla, pues porque el flujo de salida llega a 0 una vez iniciada la salida. Entonces, esto es la orden de vaciado, que se hace en la 2 y en la 3 antes de empezar a dosificar, para asegurarnos de que el circuito está vacío. Después, en la etapa 11, que es cuando ha terminado de dosificar todos los componentes, da la orden de mezcla, que la orden de mezcla comprende la orden de vaciado más el calentamiento más el tiempo de mezcla. La dosificación de la tolva, de cada tolva, pues he hecho una función común para todas,
el fin este lo saco aquí, lo podía haber sacado dentro de la función. Entonces, bueno, pues en la etapa 5 dosifico la tolva 1, en la etapa 6 la 2 y así hasta la tolva 6. Entonces vamos a ver cómo se dosifica una tolva. Aquí en primer lugar le he dicho que de entradas tiene el número de tolva de 1 a 6, salida el fin. Me he creado unos temporales porque realmente no me hace falta más, por eso he hecho una FC. La NI, que será un entero, que me guardará el número de tolva menos 1 para que me coincida con el número de registro de lo que son las matrices, los arrays. Después los kilos que tiene que dosificar de la tolva, se los calcula aquí y ya con ello trabaja. Y los kilos de afino, pues para dosificar, digamos, en dos tramos. En un tramo con una salida de 10 y en otro tramo con una salida pues más pequeña. En este caso la he puesto de 1. Vale, entonces, bueno, lo que hago es a la tolva le quito un 1 y se queda en el número de tolva, en el número de elemento para usarlo en los arrays. Y usaré a NI en los arrays directamente y veremos qué sencillo es. O sea, es que justamente trabajar con arrays es muy sencillo, nos simplifica mucho las cosas, incluso en COP. O sea, habrá gente que piense, no, es que en COP es más complicado. No, en COP es aproximadamente parecido. Hay cosas que sí, que es cierto que el SCL te la simplifica y hay otras cosas que te la simplifica el COP. Sobre todo en tema visual, más que nada. Bien, yo lo que hago es que a los 100 kilos que tiene la tolva, le resto los kilos de la receta y estos son los kilos que tengo que dosificar. ¿Vale? Y a los kilos que tengo que dosificar le resto 1 y son los kilos a los que tengo que pasar de grueso a fino. ¿Vale? De dar la salida de 10 a dar la salida de 1. Entonces ahora simplemente se reduce ya a esto. Cuando en la receta hay producto, entonces mira a ver si ha llegado a los kilos. Y mientras no haya llegado a los kilos, es decir, mientras el peso de la tolva supere al peso que tiene que cortar, pues entonces mira a ver si está por encima del afino o está dentro del afino. Si está por encima del afino, es decir, que tiene que echar el grueso, echa 10. Y con afino echa 1. He puesto 1 para que se vea bien el paso de lo grueso al fino. Y después, cuando haya llegado a los kilos, pone un 0 en la salida de la tolva y da la salida de fin. Esto estoy viendo que realmente lo debo de hacer así. Bien, lo voy a cargar. Bueno, pues esto es todo el programa de llenado de cada componente de dosificación. Y luego ya en la etapa de 12, que es donde activo el paro para no comenzar de nuevo, entonces pongo marcha a reset, o sea a 0, y paro lo pongo a 1. Bien, aquí en el proceso de carga también relleno todas las tolvas. Entonces cuando me llega la orden de rellena, mientras hay alguna tolva que esté por debajo de 100, la relleno, ¿vale? Lo miro en las 6 tolvas y
Cuando ya he terminado de rellenar, pues digo que se ha terminado de rellenar. Y después la etapa anterior la igualo a la etapa actual, con lo cual ya me he asegurado de que como mínimo una vez pase en cada etapa. Y ahora vamos a ver el proceso de descarga en automático. Entonces aquí tengo las etapas de descarga, lo mismo que las de carga, ¿vale? Me aseguro que pase un ciclo como mínimo. Aquí, en este caso, no he memorizado ninguna variable, no he declarado nada. En la etapa 0, ¿qué es lo que hace? Está esperando la orden de descarga. Entonces, la orden de descarga, bueno, realmente o bien es orden de vaciar el circuito o bien el orden de mezclar. ¿Vale? Cualquier cosa de las dos nos dispara la etapa y nos pasa a la etapa 1. En la etapa 1 lo que hace es descargar la tabla de mezcla. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que está descargada, hasta que está a 0. Entonces pasa a la etapa 2. En la 2 pone en temperatura el tanque de mezcla y espera el tiempo. Entonces, mientras haya orden de mezcla, pone en temperatura el tanque y espera el tiempo de mezcla. Ya veremos, este realmente nos sobraría, simplemente con el tiempo de mezcla valdría, pero prefiero ponerlo aquí, todo, no pasa nada. O bien en la etapa 2, o sea, si ha venido por orden de mezcla, ¿vale? Hace esto, pero si viene por orden de vaciado, no pone ni en temperatura ni tiempo de mezcla, simplemente pasa a la etapa 3. En la etapa 3, ¿qué es lo que hace? En la etapa 3 vacía el tanque ya de mezclado, entonces está vaciándolo hasta que llega al tanque vacío. En la etapa 4 activa el fin de descarga. ¿Hasta cuándo? Hasta que realmente lo ha activado. Esto sobraría, no haría falta ponerlo, pero lo pongo, tampoco molesta. Y en la etapa 5 irá a 0, pero bueno, lo que realmente está haciendo es esperar a que se haya quitado la orden de vaciar, ¿vale? Y cuando se haya quitado la orden de vaciar pasa a la etapa 6, que es donde pasa a 0. Si la etapa llegase a ser más que 6, pasaría a 0, cosa que no va a ocurrir. Activaciones. En la etapa 1 hemos dicho que descarga la turba de mezcla, pues muy bien, mientras el peso del mezclador esté por encima de 0, vacía el mezclador y además hace un set a lo que es el ventilador, digamos, las aspas, para remover la mezcla del tanque, ¿vale? O sea, a la vez que el mezclador se pasa al tanque, mueve el tanque. En la etapa 2 lo que hace es poner temperatura, entonces mientras la temperatura sea menor que la de la receta, bueno, activa el piloto de la luz de caliente y activa el calentador. En la etapa 3 activa el fin de descarga. Entonces, ¿cuándo activa el fin de descarga? Vale. Pues como aquí tenemos que mirar, estar pendientes del flujo, en un principio el flujo de salida es 0, con lo cual cuando se activa la etapa 3 espera el tiempo de arranque en automático, vaciando el tanque, y cuando pasa el tiempo de arranque en automático, mientras el flujo de salida sea mayor que 0, continúa vaciando el tanque hasta que el flujo de salida sea 0. Cuando el flujo de salida sea 0, o sea, ha pasado el tiempo y el flujo de salida es 0, entonces quito la salida de mezcla y digo que el tanque está vacío. Por supuesto, el vaciado de tanque ya no se me produce. El tiempo de arranque en automático lo hago con la etapa 3 y le he puesto 2 segundos. Simplemente es para asegurarnos que hay un flujo de salida. Cuando hay material, realmente, si no hay material, pues activará esos 2 segundos y termina porque no hay flujo.
El tiempo de mezcla, como les he comentado, que es en la etapa 2, lo he puesto fijo a 10 segundos, siempre y cuando empieza a contar cuando la temperatura ya ha llegado a la temperatura de la receta. Cuando la temperatura que leemos por la entrada analógica es mayor o igual que la de la receta. Y después, en la etapa 4 o en la etapa 5, le digo fin de vacía circuito. Y la descarga la paso a la descarga anterior. Bueno, antes de que se me pase, ya que hago un set y un reset de mezcla en la descarga, en el main, si no llamo a descarga la función descarga, pues la etapa de descarga se me va a poner a 0, con lo cual, bueno, si está a 0, hace un reset también de la salida de la mezcla. Hay que tener mucho cuidado siempre en las salidas en donde se activa, se usa el set y el reset, porque cuando se sale de algo que tienes que activar el reset, pues hay que hacerlo. Suele ser en una parte común. Entonces ahora vamos a ver cómo se realiza todo con cómo simulamos con Machine Simulator. Bueno, tengo todo ejecutándose, con lo cual está todo para llegar y probar. Entonces, pues podemos hacer que, estando en manual, bueno, pues llenar cosas de las tolvas y demás. Bien, entonces yo, por ejemplo, lo paso automático. Se me pone la etapa de carga en 1, que está esperando marcha. Le pongo marcha. Entonces, lo primero que ha hecho ha sido recargar las tolvas, vaciar la mezcla. Está vaciando también el tanque de mezcla. Y una vez que vacíe el tanque de mezcla, pues empezará a dosificar según la receta que lo hemos metido aquí. Bien, vemos que está casi vacío, se ven las aspas ya moverse, ya se ha terminado de vaciar. Bueno, está dosificando con 10, que es el grueso, con el 1, que es el fino, ¿vale? El último kilo, aquí lo mismo. Igual. Bueno, pues cada una de las tolvas las dosifica, como vemos las salidas perfectamente aquí. Se ve muy bien, tanto los colores como la intensidad o la apertura. Bien, entonces ha recargado, está descargando la tolva de mezcla aquí en el tanque. Ahora está elevando la temperatura, está calentando. Cuando llegue a 26, pues va a esperar 10 segundos, creo que le he puesto, fijo. Y una vez que pasen los 10 segundos, estando en la temperatura, va a vaciar. Empieza el vaciado del tanque. Ahora está mirando el flujo de salida hasta que llegue a 0. Cuando llegue a 0 el flujo de salida, bueno, pues se parará, como hemos visto en el programa.
Este sería el peor de los casos. Cuando hemos empezado pues con las tolvas, parte del material aquí y tal. En un caso normal sería pues así, empezando con todo vacío, le damos marcha, se asegura de que esto está vacío, son 2 segundos, y ya va haciendo las mezclas. Con el grueso, el fino. Como vemos los colores, la cantidad, no es lo mismo 10 que 1. Ahora está rellenando las tolvas, a la vez que descargando la mezcla. Y una vez que termine esto, vamos a verlo con el TIA Portal funcionando. Está esperando los 10 segundos de calentamiento. Con el tiempo se baja la temperatura. Entonces se asegura 10 segundos de tenerla o igual o por encima. Es una forma de hacerlo. Podíamos haber hecho que con el pulso de la temperatura que ha llegado, pues pase los 10 segundos. Bueno, y ahora ya está descargando el tanque. Entonces vamos a ver con el TIA Portal cómo funciona. Bueno, entiendo que lo más interesante es el proceso de carga. También el proceso de descarga puede ser interesante. Entonces vamos a ver. Según la receta, pues aquí tendremos un número u otro. ¿Vale? La suma de kilos será una suma u otra. Bien, entonces dejamos esta receta por ejemplo, ¿vale? Y aquí vemos las etapas como van. Ahora, al estar en automático, está en la etapa esperando marcha. Si lo pasamos a manual, pues se queda ahí porque realmente no se le está llamando a esta función. Entonces en automático le pulsamos marcha. Para poner esto a cero, realmente si nos interesa ponerlo en manual, pues bueno, está dosificando los componentes. Si nos interesa ponerlo en manual, pues deberíamos de ponerlo fuera en el main o en proceso. Ahora estamos viendo cómo está esperando el fin de dosificación de cada tolva. Vale. Y bueno, cuando llega el fin de dosificación, está vaciando el circuito. Ahora ha terminado el relleno, le falta el vaciado. Bueno, el vaciado lo vamos a ver en el proceso de descarga. Aquí está en la etapa 2. Está esperando a que llegue la temperatura. Una vez que llega la temperatura, está esperando al tiempo de mezcla, que es este. La etapa 2 contra la temperatura, ¿vale? Y ha llegado el tiempo de mezcla. No. Se ha debido de bajar la temperatura. Vale. Bueno, aquí realmente lo que tendríamos que hacer es
compararlo con darle, digamos, una tolerancia, ¿vale? Sería una mejora que se les dejó a ustedes. Pues simplemente sería crearnos una variable que sea temperatura menos 0,2, por ejemplo, y bueno, mientras esto esté por encima, pues cuenta el tiempo. Vale, esto ya se les dejó para ustedes. Bueno, el tema del vaciado está con el flujo de salida, vaciando tanque, ya terminado, ya está en paro. Vale, bueno, pues vemos que se puede seguir y vemos cómo queda lo que es el proceso en automático de todo el sistema, que entiendo que bueno, es muy interesante. Creo que lo he hecho sencillo para que todo el mundo lo pueda seguir y que vean que no es tan complicado. Parece que es complicado, pero se resume muy fácil. Bueno, pues espero que les haya gustado. Machine Simulator a mí siempre me sorprende y continúa sorprendiéndome que me deje hacer todas estas cosas y además sin mayores problemas. Aquí tenemos una serie de analógicas, ya vamos teniendo bastantes y bueno, las está comunicando pues bastante bien y, y de momento no tenemos problemas. Vale, pues nos vemos en el próximo. Muchas gracias.